El rancho Izaguirre en Teuchitlán fue intervenido en septiembre del 2024, tras un enfrentamiento entre el ejército y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, pero las autoridades estatales no detectaron entonces, eso dijeron, las fosas clandestinas. Fue hasta marzo del 2025 que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó nuevamente al predio y descubrió lo que describieron como crematorios clandestinos, junto con, se calcula que 400 pares de zapatos, ropa y otros objetos que podrían haber pertenecido a las víctimas. El 13 de marzo del 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró que no existían estructuras que funcionaran como hornos del rancho Izaguirre, ¿no? O sea, estaban imaginando que tenían hornos comprados y diseñados en un, vaya a saber dónde, ¿no? Pero sí confirmó el hallazgo de restos humanos calcinados, cientos de zapatos, prendas y otros objetos. También detalló que el sitio contaba con habitaciones, baños, cocinas, bodegas y áreas de adiestramiento táctico y acondicionamiento físico. El 19 de marzo, haciendo historia, la Fiscalía General de la República dio un primer informe técnico y jurídico del rancho Izaguirre. El fiscal culpó a la Fiscalía de Jalisco de las irregularidades en la investigación del caso Teuchitlán y dio a conocer los primeros indicios y líneas de investigación sobre las posibles víctimas, en el cual presuntamente el cártel Jalisco Nueva Generación tenía un campo de adiestramiento en el que también se habrían cometido asesinatos. Gertz Manero señaló a la Fiscalía de Jalisco, como si la Fiscalía General de la República no tuviera nada que ver, no, ya saben, ni delegados ha de haber ahí. Y bueno, las autoridades de Jalisco, dice, no integraron la carpeta de investigación las declaraciones de una de las víctimas. El 20 de marzo, familiares de personas desaparecidas, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores y de la prensa, visitaron, dijo el procurador que iba, el fiscal que iba a ir, pero no fue, visitaron el rancho Izaguirre, recorrieron áreas donde previamente se habían hecho hallazgos, que era otra cosa. Vamos cerrando para el previo de la conversación. En la conferencia de ayer, el fiscal aseguró que el rancho Izaguirre era un campamento de adiestramiento usado por un grupo delictivo, pero que no se registró la cremación de cuerpos. Gertz Manero puntualizó que tampoco se localizaron cadáveres u osamentas completas, pues explicó que el único cuerpo hallado en ese lugar fue encontrado por la Guardia Nacional en septiembre del 2024. Todo eso dijo, ¿eh? El fiscal, imagínense lo que piensan los colectivos, ¿no? El fiscal detalló que las autoridades entregaron unas bolsas con ropa hallada en el rancho, por lo que solicitarán el apoyo de las madres buscadoras apenas ahora, para saber a quiénes pertenecen. Bueno, hablemos de alguien quien está haciendo una investigación muy para atender, que está trabajando el tema, que es Sandra Romandía, periodista y directora editorial de MX. Querida Sandra, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, Javier. Pues te saludo con muchísimo gusto también. Muchas gracias por el espacio y sobre todo, pues por la atención para hablar de este tema que pues debería ser o fue o lo ha sido en su momento escándalo internacional. A ver, echémonos a andar. ¿Qué encuentras? ¿Cuáles serían los principales elementos que tendríamos que atender de lo que ha investigado la Fiscalía, de todo lo que se ha dicho y sobre todo de lo que ahí había? Sí, pues mira, justo hoy publico la columna titulada Rancho Izaguirre, las contradicciones del fiscal Gertz. Esto lo pueden encontrar en mx.com. Precisamente, como bien dices, estoy haciendo una investigación exhaustiva. He ido varias veces a Jalisco, he estado en el rancho, por supuesto, como lo estuvimos varios medios, y me encuentro documentando un libro sobre el tema. Y pues lo que yo resalto en este texto que publico hoy, Javier, es precisamente las contradicciones en las que cae el fiscal en su conferencia de ayer, una conferencia, por cierto, pues muy esperada, porque todos queríamos saber, entender qué es lo que había pasado en ese rancho con pruebas contundentes, y nos encontramos pues con una narrativa que nos muestra prácticamente que no pasó nada, que solo era un centro de adiestramiento del cártel, como se han encontrado otros, y que lo que probablemente dolió más a la opinión pública cuando se dieron a conocer algunos testimonios y demás, que tenía que ver con el reclutamiento forzado de víctimas que estaban buscando trabajo y terminaron ahí, y que aparte vieron cómo, o muchas de ellas que pudieron testificar con las madres buscadoras, vieron cómo mataban personas ahí, pues no hubo nada de eso, ¿no? Entonces, un poco lo que yo señalo en este texto y que me parece importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque así pasan estos tipos de temas, Javier,
como lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Que se va difuminando, se va poco a poco debilitando la narrativa o la historia, que es la que más nos preocupaba, hasta lograr borrarla para que no genere un escándalo. Pero la realidad es que el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, en su conferencia, pues se contradice en varios puntos. Por ejemplo, al señalar que no se encontraron cadáveres, huesos, lo estoy diciendo textual. Él dijo, se hizo un análisis y no se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas ni parciales, no se encontraron en el predio, ¿no? Punto número 1, digamos que eso fue lo más escandaloso que dijo. Y lo que yo contrasto es, pues por una parte, las imágenes en vivo que fueron compartidas por parte de los colectivos de buscadores en vivo, que en mi ejercicio de periodístico, Javier, pude bajarlas a mi computadora, revisarlas cuadro por cuadro, son 3 horas de imágenes en vivo, y se ve justo cómo escarban en la tierra, se sacan molares que yo pude contrastar con especialistas en el tema que me mencionan que evidentemente son molares, que son partes de cuerpo o huesos humanos, y otras partes, por ejemplo, cuando una persona se fractura y que le ponen una placa con tornillos que tiene su nombre específico, también salió de la tierra, para que, y todo eso lo vimos en estas imágenes, que a lo mejor ni el fiscal probablemente puso atención, o muchas de las personas que lo vieron en la plataforma de redes sociales, pero no pueden pertenecer a otra cosa que no sean humanos. Entonces, ahí es donde digo yo, la primera contradicción es que el fiscal diga que no hay indicios de que se hubieran encontrado cadáveres de huesos, ni osamentas completas o parciales. Punto número 1. Y punto número 2, entre otros, por supuesto, está gira en torno al tema de que había encontrado la Guardia Nacional en septiembre unos fragmentos de huesos que él pone en una imagen cuando da la conferencia que dice, es esto, no podemos ni siquiera determinar qué es, cuando en realidad nunca se había dado a conocer que la Guardia Nacional ni que la Fiscalía del Estado pues hubieran encontrado algún tipo o reportado algún tipo de arsenal de posibles huesos o restos de humanos o lo que se tuviera que analizar. Y por otra parte, Javier, otras de las contradicciones es que Marcela Turati, que es una periodista muy respetada, como todos sabemos, que ha estudiado a fondo el tema de los desaparecidos, estuvo en el rancho, ahí me la encontré y pudimos intercambiar algunas opiniones, pues le pregunta, fiscal, ¿por qué nos llevó a los medios de comunicación a entrar a ese rancho cuando todos pisamos las evidencias? Había todavía, Javier, calcetines, mochilas, artículos personales, contaminando absolutamente la escena, y el fiscal contesta y le dice, yo no los invité, fue una responsabilidad de la Fiscalía Estatal. Y revisando las grabaciones del 19 de marzo, cuando el fiscal dio su conferencia de prensa, pues evidentemente encontramos que fue él quien nos invitó. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Se contamina la escena, y algo que aclaró fuertemente también ayer el fiscal fue que iban a tratar de rescatar la verdad, si era rescatable, con la contaminación previa que había dado. Entonces, la conclusión después de esto y otros puntos que van a poder leer en esta columna que les comento, titulada Rancho Izaguirre, las contradicciones del fiscal Gertz, es que pareciera que todo este caso está siendo investigado por las autoridades federales para que no se llegue al fondo del tema, ¿no? Por una parte, no hay pruebas suficientes, no hay evidencias que nos den que puedan ser totalmente fiables, y por otra parte, pues aseveraciones, Javier, que no se apegan a la realidad visual, ¿no? De las imágenes, de lo que ya vimos, de lo que ya se encontró con respecto a los huesos, que ahora mismo se están negando que existieran. Oye, Sandra, a ver, un asunto. Dice el fiscal que van a consultar a las madres, a los colectivos, ¿no? Particularmente guerreros de Jalisco. ¿No debieron haber hecho eso para desarrollar la investigación y para investigar lo que estaban investigando? Pregunto, Sandra. Sí, mira, la verdad es que es increíble porque, insisto, el 19 de marzo, cuando se dio la conferencia, el fiscal dijo, todas las pruebas son bienvenidas, inclusive toda la información, incluso toda la información que tengan los colectivos buscadores. Lo dijo varias veces en la conferencia. Y a la fecha ha podido o han tenido muy poca presencia los colectivos, que yo he tenido una conversación y un contacto permanente con ellos, con la Fiscalía, más bien es con la Secretaría de Gobernación con la que lo han tenido, por una parte. Y por otra, ellos sostienen, los colectivos,
que pues en el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco está registrado que hay fragmentos óseos humanos en ese lugar. ¿Cómo es posible que al pasar esa información del Estado a la Fiscalía General de la República se niegue ese tipo de información, Javier? Híjole, híjole. Bueno, ¿para cuándo terminas? ¿Estás haciendo algo más, no, Sandra? Sí, bueno, estoy documentando este caso que nos ha llamado particularmente la atención a nuestro equipo, precisamente porque por primera vez, Javier, conoceríamos la narrativa de a dónde van los desaparecidos, ¿no? Sí. El rancho Izaguirre, como sabemos, no es el único rancho, hay alrededor de centenar de ranchos de este tipo en Jalisco probablemente, donde estaría operando el crimen organizado y no solo serían un centro de adiestramiento como lo ha dicho el fiscal. Es increíble también, Javier, que en 35 días que ha podido absorber la investigación la Fiscalía General no tenga una narrativa de si ahí iban personas reclutadas de manera forzada, que es lo importante, ¿sí? Solo dijo en la conferencia de ayer que era un centro de reclutamiento y que no tenían más información, cuando cómo es posible que la prensa, que los que estamos investigando el caso hayamos tenido acceso a testimonios que señalan perfectamente cómo los llevaban con engaños. Entonces, creo que, bueno, esta es una verdad que tiene mucho todavía que mostrarse con el paso del tiempo, pero los invito, por supuesto, a que lean nuestras investigaciones en mx.com y a posterior, por supuesto, en un libro que pues, revelará todas estas verdades, Javier. Te mando un saludo, Sandra Romandía. Muy buenas noches, que descanses. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.